Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a la sociedad feudal. En este vídeo vamos a hablar del clero y del campesinado, pero vamos a comenzar hablando del clero. Bien, pues en la Edad Media la gran mayoría de la población europea era cristiana. Habría que hablar también de una cantidad de judíos, pero la gran mayoría serían cristianos. Y la Iglesia, por lo tanto, durante este periodo va a tener una enorme importancia y un enorme poder. Lo va a tener tanto en la política como en la economía, en la sociedad y en la cultura. Bien, veamos qué influencia tiene la Iglesia en la política. La Iglesia va a intervenir en los asuntos del reino, ya que, como hemos comentado, va a aconsejar, va a formar parte del Consejo Real, por lo tanto aconsejará a los reyes, y también va a frenar la violencia de esta época mediante, por ejemplo, la paz de Dios, que es una prohibición atacar a personas o a lugares indefensos, sobre todo lugares relacionados con bienes de la Iglesia. Y por otro lado, la tregua de Dios, que consiste en prohibir hacer la guerra en unos días a la semana. Por ejemplo, al principio sería el domingo, luego pasaría al viernes y finalmente desde el jueves por la noche hasta el lunes por la mañana, o también algunos periodos del año. En algunas fiestas religiosas, pues estaría prohibida la guerra. Tanto la paz de Dios como la tregua de Dios muchas veces, lógicamente, no va a ser respetado por los reyes o por los señores, pero el intento va a estar ahí. Bien, hablemos ahora de la economía. La Iglesia va a poseer grandes feudos y va a recibir renta de los campesinos que trabajan en esos feudos. Por otro lado, también va a recibir el diezmo, que es la 10ª parte de la cosecha que producen los campesinos, y ese diezmo será destinado para mantener al clero. Y por otro lado, la Iglesia va a conseguir donaciones, es decir, normalmente tierras o algún tipo de pagos, pero normalmente se dan tierras, a cambio del rezo por la salvación del alma del donante. Normalmente, una vez que muere, pues se le da unas tierras a la Iglesia, que con lo que se saque de esas tierras, pues se pagarán misas por el difunto. Bien, la sociedad. La sociedad va a estar muy influida, ya que el clero va a tener una gran influencia sobre el pueblo, porque lo va a obligar a asistir a misa, a ayunar, a confesar, y va a vigilar el comportamiento del pueblo. Por otro lado, también va a asistir a los pobres y a los enfermos. En una época en la que no existían hospitales, pues la Iglesia se encargará muchas veces de asistir a estos pobres y a los enfermos, a los mendigos también. Y va a hospedar, va a acoger a los peregrinos que viajen a lugares santos, y también dará refugio a perseguidos. Por otro lado, las campanas de la Iglesia van a regular el ritmo de trabajo diario, ya que se utilizará para dividir las horas del día y se utilizará para saber cuándo hay que trabajar y cuándo se descansa. Y finalmente hablaremos de la influencia de la Iglesia en la cultura, ya que la Iglesia, por un lado, va a organizar la enseñanza en la época, va a ser la guardiana de gran parte del conocimiento que queda en Europa tras la caída del Imperio Romano, va a ser guardián de la cultura clásica, y que hará que gran parte de esa cultura no se pierda, porque se quedará guardada y se copiarán los libros en los monasterios, ya lo veremos un poco más adelante. Y también va a financiar la mayor parte de las obras de arte que se van a producir en la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media. Bien, vamos a ver un poco sobre el modo de vida del clero, ya que el clero, las principales ocupaciones que van a tener en este periodo va a ser predicar, enseñar la doctrina cristiana y administrar los sacramentos. Y dentro del clero vamos a distinguir, por un lado, entre el clero secular, que es el clero que va a vivir entre los laicos, se dice el clero que vive en el siglo, es decir, con las personas que no son religiosas, no pertenecen al clero. Y dentro de ese clero secular vamos a distinguir al alto clero, que será el papa, los cardenales, obispos, que básicamente van a vivir como señores feudales. Y por otro lado, dentro de este clero secular vamos a tener el bajo clero, que serán los sacerdotes de las parroquias, que viven mucho más pobremente que el alto clero, lógicamente, aunque mantienen los mismos privilegios, no trabajan, no pagan impuestos, etc. Por otro lado, tenemos al clero regular, que es aquel que vive en comunidad, está sometido a unas reglas y alejados de la sociedad. Ellos, al entrar en comunidad, aceptan los votos de obediencia, castidad y pobreza. La orden más extendida en la Edad Media, en época feudal, era la orden benedictina, que es aquella fundada en el siglo VI por San Benito de Nursia. Y su regla más importante, la regla benedictina, basaba su vida en el principio de ora et labora, es decir,
Tenían una parte dedicada al rezo, una parte de la rutina diaria y también dedicada al trabajo manual, en los que se incluía la copia e iluminación, ilustración de libros y también el trabajo en la enfermería, en la hospedería, en el huerto del monasterio, etc. Dentro del clero regular también distinguimos por un lado el alto clero, que estaría formado por las abadesas y los abades, y también el bajo clero formado por las monjas y los monjes. Bien, finalmente vamos a hablar del lugar donde viven estos monjes, que son los monasterios, que se construían en el campo. Ya hemos dicho que las órdenes monásticas vivían alejadas de la sociedad, por lo tanto los monasterios se construían en el campo y eran centros religiosos, pero como hemos hablado, como eran las reglas monásticas de, por ejemplo, los benedictinos, también eran centros económicos, sociales y culturales. Bien, vamos a ver cuáles eran las partes más importantes del monasterio. Hablaremos en primer lugar de la parte central del monasterio, que estaría formado por la zona donde encontramos la iglesia, que sería esto, vemos, tiene forma de cruz latina, y el claustro, que es este patio abierto, porticado, por el que pasearían los monjes. Y a lo largo, alrededor de este claustro, encontramos las habitaciones más importantes del monasterio. En primer lugar tendríamos el dormitorio, la celda donde dormirían los monjes, el refectorio, que es el lugar donde comen, es una persona que les lee mientras comen, la sala capitular, que es la sala de reunión del capítulo de los monjes para tomar algún tipo de decisión, y la biblioteca. La biblioteca que estaría en esta imagen, aparece incluido en la biblioteca lo que se conoce como el scriptorium, que es el lugar donde aparecen ahí los monjes, donde copiarían los libros y los ilustrarían. Bien, también encontramos, por ejemplo, la enfermería, donde se atendería tanto a los monjes que estuvieran enfermos, tuvieran algún problema. La bodega sería esta de aquí, la cocina, y como vemos también habría varios huertos dentro del monasterio. Esto sería una hospedería donde se podrían refugiar o donde pasarían la noche los peregrinos que estuvieran de camino hacia algún lugar. Como vemos, todos esos sitios que hemos dicho estarían atendidos por los propios monjes, es decir, tendrían que realizar actividades, trabajos, aparte del rezo. Y como vemos, pues alrededor del monasterio, que está rodeado por una muralla para protegerlo, pues encontramos un molino, encontramos pequeñas cabañas con tierras de labor, es decir, se comportaría como la zona central de un feudo, al que alrededor pues tenemos las tierras de labor, tenemos, como hemos dicho, molinos y otras parcelas donde trabajan los siervos o los campesinos libres de este feudo. Así, con esto terminamos de hablar del clero y vamos a pasar ahora a hablar del campesinado. Bien, pues los campesinos eran la mayoría de la población dentro del feudo. Se distinguían dos tipos dentro del campesinado. Por un lado tenemos a los campesinos libres, que eran personas libres y podían abandonar el feudo cuando quisieran. Y por otro lado tenemos a los siervos, que no podían abandonar el feudo y transmitían su condición de siervos por herencia, es decir, de padres siervos teníamos hijos siervos. Pero no podían ser vendidos por el Señor ni maltratados, etc. Veamos las actividades principales del campesinado. Pues la vida del campesino era bastante dura, trabajaban de sol a sol y utilizaban herramientas y técnicas muy primitivas. Por lo tanto, conseguían pocos rendimientos de la tierra, producían poco, y a esto hay que unirle que encima, por no tener fertilizantes o un desarrollo importante de ellos, tenían que dejar la mitad de la tierra en barbecho para que descansara. Aquí tenemos un gráfico en el que puede verse que el primer año cultivaban una zona de la parcela que tenían y la otra la dejaban descansar para que se recuperara. Al año siguiente, la tierra que se había cultivado se dejaban descansar, se dejaban barbecho y se cultivaba la otra que había descansado el año anterior. Y volvía a repetirse el ciclo. Bien. Por otro lado, estos campesinos tenían que pagar, por un lado, impuestos a su señor por las tierras y las instalaciones que usen. También tienen que pagar el diezmo a la iglesia. Y trabajaban gratis en la casa del señor y en la reserva señorial. Hablemos finalmente de la vivienda del campesinado.
que se construía con los materiales que abundaran en la zona. Dependiendo de la zona de Europa, pues se hacían de una manera u otra, que básicamente se hacían de madera, de paja, de adobe o de piedra. Solían estar rodeados por un huerto, por un corral, se ve aquí. El interior normalmente estaba formado solo por una habitación grande que compartían campesinos y animales, servía de establo también. Tenían pocos muebles, básicamente mesas y bancos, algún arcón, algún lugar para un cofre para guardar las pocas pertenencias que tuvieran, y no solía haber camas. Normalmente se extendía un jergón de paja en el suelo y se dormía. Bien, pues hasta aquí el vídeo dedicado al clero y al campesinado. Espero que os haya parecido útil y finalizaremos la unidad con el vídeo dedicado al arte de esta época, al arte románico.